Comenzamos con Alvar, entregó la memoria ahora que venció, que terminó el 30 de junio, o sea, arranca el 2023, bueno, 2022-2023, el 1 de julio. Es una empresa que, bueno, se dedica a la producción y despacho de aluminio, donde, bueno, la división primaria es la principal, donde, bueno, producen placas, lingote, barrote, alambrón y aleaciones de aluminio para diferentes industrias, y después la deselaborados, donde hay que queda en Abasto, en provincia de Buenos Aires, donde hacen productos ya para vender a industrias, por ejemplo los packaging de alimentos comestibles, etcétera, etcétera. A su vez también tiene parte a través de Trepal, una transportadora de la Patagonia, así como existe Transener, existe Transpa, tiene la hidroeléctrica Futaleufú, y tiene a INFA, que se dedica a los proyectos de ingeniería, fabricación, construcción, montaje y servicios industriales, que es lo que le da la propaganda acá. Por ejemplo, en Caballito se hizo parte del proyecto de Dona Aqua, del estudio Ascuy, un estudio de arquitectura donde se utilizó la línea A40 para carpintería. Son muy buen ejemplo de aplicación de los productos con un nuevo color. Que combina perfectamente con las ambientaciones del departamento, modelo en este caso, y con todas las ambientaciones que son tendencia del momento. Entonces muestran las terminaciones, los balcones infinitos, etcétera, etcétera. Vamos a los números y a otras cosas, que hay mucho. Cierra el ejercicio 2021-2022 el número 53 con un saldo positivo de 29.444 millones, siendo 310% mayor, es decir, más de 4 veces que el año pasado, principalmente por mayores márgenes, donde redunda el precio del aluminio, ¿no?, que es el factor primario. Esto lo vemos en la página 5, donde vemos que el margen bruto es más del doble del año pasado, el operativo lo mismo, y bueno, y vienen con el resultado final, aparte por los ingresos financieros. Los resultados financieros son 2,5 veces más que el año pasado. Bueno, los puntos salientes. Primero, se canjeó con éxito, se realizó con éxito el canje de obligaciones negociables clase 3 a clase 4, donde hubo un rescate de efectivo de solo el 3,4%, es decir, esta obligación negociable de 60,5 millones de dólares se reemitió, para decirlo de alguna manera, en otra a un 0% dólar link, como es en 58 millones más o menos. El resto se cambiaron cada 100 nominales, clase 3 por 101, es decir, se dio una acción de regalo por cada 100, con vencimiento el 9/25, y va a vencer en 2023 la clase 3, tasa de interés 0%. La sociedad ha cumplido con las obligaciones contractuales a pesar de las restricciones en la disponibilidad de los fletes que continúan hoy día. Esto se debe a las entregas. Igualmente vemos que los despachos todavía están más bajos que prepandemia. De la pandemia hasta aquí se fueron rehabilitando las instalaciones de Puerto Madryn, llegando a una capacidad del 94%, partiendo del 50% cuando se declaró el cierre, ¿no? La pandemia. Lo que pasa, cuesta prender las máquinas, lleva tiempo y todo eso. Lo mismo pasa las cubas, ¿no? Vamos con... A ver qué tengo acá. Las obligaciones negociables y rescate. Perdón. Bueno, esto es la obligación serie 3 que vencía el 30 de julio, fue declarado ya como desierta a través del canje. Esto fue lo que se pagó en efectivo por el rescate. Se pagó el 101 y ya no, y la gente cobró, la gente que no decidió canjear, se pagaron 2 millones de dólares aproximadamente, un poquito más, y esto es los 58 millones que dije de dólares de la nueva emisión de clase 4. Después, ¿qué más dije? Canje de rescate y nada más. Después son cosas de la memoria que se pueden leer. Bueno, en los ingresos por venta suman 172,2 billones, es decir, 172.200 millones, una suma del 24% respecto al año pasado. Los costos de venta solo suman el 5,5%, esto está dado por el precio de la aluminio que bajó
y el del aluminio subió, a pesar de los gastos y los costos que son mayores, obviamente, pero el coque y la alumínica son la materia prima de esta, y la alumínica ha bajado como un 18%. El margen de EBITDA sobre venta a 31,9, más de 10 puntos porcentuales que el año pasado. Las existencias registraron 77.032 millones. Yo creo que con el precio de la alumínica aprovecharon para tener toda la materia prima posible y y hacer todos los productos terminados y acopiados, ¿no? El año pasado, en cambio, fue de 3,5. El precio de aluminio al 30 del 6 era 2.397 la tonelada, con picos de casi $4.000 en el ejercicio. En cambio, el año pasado comenzó con 1.600 y los picos nada más llegaron a 2.600. El principal insumo, la alumínica, arrancó con 450 la tonelada y terminó hasta 330 y ahora se mantiene estable. Acá vamos a ver algunas cosas que tienen que ver con lo que hablamos. Bueno, primero lo que dije de las existencias, ¿no? Las existencias subieron 27.000 millones de pesos, el año pasado habían bajado 2.000 millones. Esto justamente aprovechando el abaratamiento de los costos. Se tiene productos terminados más de 1.000 millones, productos en proceso lo mismo, y materias primas, materiales y repuestos lo mismo. Pudo haber algo de encarecimiento en materiales y repuestos, pero productos terminados y procesos supongo que ha copiado. Siguiendo, además de los conflictos que todavía tienen por los fletes para exportar mercadería, que todavía lo tienen. Otra cosa que es interesante, lo tengo acá. ¿Te puedo creer? Acá está. Bien. Tenemos, esto es de todo el ejercicio, ¿no? Arrancó en 2.500 y pico, llegó a 4.000 y ahora el último terminó en 2.037. En el ejercicio pasado arrancó en 1.600, tuvo picos de menos de 2.600 y terminó en lo que dijimos, 2.500 y pico. Es decir, si bien fue todo arriba, los precios del año pasado no se pueden comparar en dólares con este año, este ejercicio, por eso la diferencia de 4 veces también, ¿no? Después, no solo eso, ¿cómo están los precios para el futuro? Los precios vienen bajando, o sea, ya estamos en 2.250, aunque en los últimos días hay una curvita de estilo V que tiende a ver qué pasa, ¿no? No hay perspectiva de que suban mucho los precios, es más, tienden para 2.200, pero en fin. Y la alumínica va en retroceso, estuvo en 480 y sigue en retroceso, ¿no? Esto a partir de abril y aprovechando el abaratamiento de los costos, donde habrá haciendo uso para el inventario y aumentando la producción, ¿no? Una cosa que dice FIX SR es: los precios publicados por LME son los más utilizados en los contratos entre los productores y los usuarios de aluminio y representan el 85%, es decir, el 85% de la venta depende del precio de estos gráficos que vemos, que tienen que ver con LME, que es los precios en Londres, ¿no? London Metal, no me acuerdo qué. Bolsa de metales de Londres, bueno. Exchange. Y el otro 15, bueno, tiene que ver con la calidad, forma, aleaciones y lugar de entrega. Pero el 85% es un peso importante para el precio final y para la tendencia de esta empresa. ¿Qué más? Nada más acá. Bueno, el 87,7% de la facturación es el segmento de aluminio primado, donde sube 29,9% en interanual. La división aluminio elaborado sube un 9,9%. Esta división es la que puede jugar más con los precios, pero nada más tiene el 10%. La generación de energía baja un 38,1%. Hay problemas con la hidroeléctrica Futaleufú. Y se factura al exterior un 58%, el 99% de la facturación al exterior es de aluminio y sube un 36,1%. En el plano local subieron 10%, impulsado por el aluminio primario y la construcción en sí. El segmento que requiere de esto, 20,2%.
En esto vemos en la página de enlosamiento 42 y 43, donde aluminio primario facturó 151 mil millones, vendió 99 mil de esos 151 mil y en exportaciones 100 mil millones. Después elaborados estuvo en 16.554, viniendo de 15.064. Generación de energía bajó, esto es por la remuneración que está por debajo de la inflación y por el menor despacho también, de 5.621 millones a 3.479 millones, y lo que es ingeniería, construcciones y montajes industriales también bajó, 1.952 millones a 1.089 millones. La producción de aluminio primario sube un 19,5%, aunque abajo del nivel de 2019-2020, un 6%, esto por lo que dije de los problemas para los barcos, con los barcos. Los elaborados suben un 6,7% y el acumulado es el más alto en 5 años, impulsado por extruidos, que son ventanas, puertas y las envases de aluminio también por los FUAI. Pero igual los extruidos están subiendo muchísimo en los marcos de las puertas y todo eso. Los despachos de aluminio primario suben 3,2%, el despacho hacia el exterior, que es 67,6%, sube 2% nada más, por los problemas que dije anteriormente, a pesar de la gran demanda que hay del exterior por problemas en China. Los despachos elaborados suben 10,9% y esto tiene que ver más con la maqueta que se exporta, ¿no? Porque parece que hay mucha aceptación del exterior, que se exporta 150% más que el año pasado y va en una tendencia positiva. El despacho de energía, como dijimos, por bajante de río, baja un 10,8%. Bueno, esto lo vemos en la reseña, a ver si lo tengo por acá. Acá está. Bueno, acá tenemos la producción, como vemos, sigue estando mucho más bajo que en los años pre-pandemia, ¿no? Incluso este que tuvo pandemia es más bajo, el que tuvo 3 meses de pandemia, es más alto que el año corriente. Sin embargo, este trimestre es mayor, bueno, obviamente que el año de la pandemia y el año pasado, y se acerca más o menos al 18-19, pero eso es el volumen de producción. Lo que es la exportación, digo, el despacho, también hay una baja respecto a esos años. Hay una pequeña suba de exportación respecto al año anterior, un 2%, y lo que es división de elaborados está en franco crecimiento, ¿no? Acá lo vemos, el volumen de producción sube, como el volumen de despacho también, ¿no? Ni hablar del mercado externo que exportó 1.593 toneladas y solo es superado por el 2018-2019, aunque el total sigue siendo el mejor de los últimos 5 años. Y una cosa más que me llamó la atención es el uso de eficiencia para la energía, para el medio ambiente. Usan lingotes T puros y aliados. Los lingotes puros y aliados que no son T tienen una baja, pues están siendo reemplazados por los lingotes T, que en sí tienen menor pérdida, son más eficientes y tienen una calidad mucho más óptima, por eso tienen tanta demanda, ¿no? Y fue lo que la estrella de la división primaria de Alberto. Vamos con los gastos. Los gastos por naturaleza dan 60.392 millones, una suba de 3,6%. Los sueldos y cargas sociales suben 5,7%. Los honorarios por servicios suben 13,5%. Estos dos ítems superan el 50%. Los dotaciones de 2.179 personas suben 1,7% interanual. Bueno, primero vamos a la dotación, donde hay administración central 248 personas, en Puerto Madryn hay 1.485 y en lo que es bosques ahí en provincia de Buenos Aires, Abasto, provincia de Buenos Aires, 446 personas. En cuanto a los gastos,
tenemos lo siguiente, bueno, honorarios y retribuciones va de 11.565 a 13.132. Sueldos y jornales suben de 12.113 a 12.717. Los saldos financieros acumulan un saldo a favor de 10.073 millones, un 112% más que el año pasado, sin contar, como es, diferencia de cambio. No diferencia de cambio, ahora lo vemos. Por brecha de diferencia de cambio 3.928. Los pasivos financieros se redujeron 28,2% por depreciación del dólar oficial y por otro tema, porque se pagó, hay mucha diferencia en las obligaciones negociables. La posición monetaria en moneda extranjera da 25.453 millones, reduciendo el déficit del 36,7%. Esto es por reducción de préstamos y muchos montos en cuentas para cobrar, ¿no? Me llamó la atención de que pasó de 6.000 millones a 18.000 millones, triplicando o habrán extendido los plazos de pago, de cobro, porque me llamó la atención. El flujo de efectivo es 11.509 millones, un 11% inferior al año pasado, y el flujo libre de caja, que se obtiene de operativos menos propiedad y adquisiciones de propiedad, planta y equipo, dio un 18,3% menos que el año pasado. Bueno, tenemos lo que dije, diferencia de cambio en pasivos financieros. En la 900 hay una brecha marcada de 3.800 millones, está bien lo que dije anteriormente. Hay una brecha de RECCAM también importante. Después esta diferencia de ingresos por versión y ingresos por versión cambiaria, pero esto es el riesgo cambiario, ¿no? Que ahora vamos a ver los riesgos, los diferentes riesgos y los ratios que sacan por los riesgos. Tenemos el riesgo del tipo de cambio, donde hubo solo una pérdida de 6,6 millones de dólares. El año pasado fue de 191,7 millones de dólares la diferencia que dio la absorción del riesgo del cambio. La variación de ingresos por venta por el riesgo del precio de aluminio solo valió un 0,5 o tuvo indicio de un 0,5 y el año pasado un 0,7. Acá lo que tuvo incidencia fue el costo de la producción de aluminio. El índice de endeudamiento, es decir, el endeudamiento sobre patrimonio neto, es más bajo la deuda que el patrimonio neto de la empresa, y el riesgo de liquidez, que es el radio de la deuda sobre el EBITDA, es la mitad. La deuda es la mitad de la EBITDA que dio, y el año pasado era 1,63 más que la EBITDA, ¿no? La deuda. ¿Qué más acá? 94 vemos el aumento de cuentas comerciales, donde, como dije, hay una diferencia de 13.000 millones de pesos, en dólares en realidad, 130.110 dólares, ¿no? Esto tendrá que ver con algo de la exportación. Y por eso, al tener un cobro o algo por cobrar, hace que se reduzca el déficit. Después el pasivo es muy parecido año a año. 25, ahora acá lo que decía de las deudas comunes, lo que sí en la previsión de incobrables no llega al 1%, el año pasado era más o menos un 5% la previsión de incobrables respecto a los deudores comunes. Es lo que dije, la triplicación de los deudores, ¿no? ¿Qué más acá? Bueno, esto es lo que hace la disminución de inventarios y la disminución de cuentas comerciales, hace que se reduzca el flujo generado por actividades operativas, lo que hace que el flujo libre de caja disminuya y por ende disminuya el flujo total. Bueno, la empresa continúa con la cuarta etapa del parque eólico Alvar, donde constará de 18 aerogeneradoras que suman 81 megawatts. Es el proyecto o la etapa que más megawatts va a generar y supera ya lo requerido por el régimen de fomento nacional proyectado para el 2025, y esto va a terminar en diciembre del 2023.
Se pagaron dividendos anticipados por 8.988 millones. Esto es porque se hizo un balance especial donde se ajustó por inflación el tercer trimestre de este ejercicio y se tomó el 50% de lo que dio. Y esto dio 3,21 por acción. La asamblea ordinaria para este ejercicio será el 26 del 10, donde se discutirá la distribución de los resultados de este ejercicio, más la ampliación del programa de obligaciones negociables de 300 a 600 millones de dólares. El 28 del 7 se adquirió la empresa Electra Trading en Uruguay para tener mayor versatilidad en la exportación de aluminio. Nada más esto. Dividendos, bueno, vamos a ver los dividendos, cómo se pagaron. Acá está el pago de dividendos. Estos dividendos salen de este balance, o sea, la mitad de este balance fue que se paga los dividendos, lo otro, esto está ajustado, como dije, por inflación del balance del 31 del 3. Después la adquisición de Electra Trading, el 28 de julio se adquirió el 95%, el otro 5% es a través de Genpad, que es una subsidiaria de Alvar, que administra también. Bueno, la liquidez baja de 3,78 a 2,92, la solvencia sube de 1 a 1,21, también los dos valores, el valor del libro es 41,2, la cotización es 140, que subió casi 60 pesos de un trimestre a otro, la capitalización es 322 mil millones, la ganancia por acción es 10,52, el PER promediado es 13,3. Y hay que fijarse en el precio de aluminio, porque como dijimos, si el precio de aluminio tiende a la baja, no es más riesgoso comprar o más riesgoso que la cotización siga subiendo, ¿no? Todo depende también del riesgo argentino. Es todo, chao.